Buenos días, soy Iñaki Pariente de Prada, soy abogado y consultor en Derecho TIC, Derecho vinculado al sector tecnológico. He sido director de la Agencia Vasca de Protección de Datos y me dedico también a la formación en colaboración con diversas universidades públicas y privadas y diversas entidades en el panorama nacional e internacional. Nos hemos animado a presentar una iniciativa de formación en base a un formato multimedia online en el que de forma sencilla casi cualquier persona de una organización, persona que trate o utilice datos personales en alguno de sus momentos, pueda formarse y pueda adquirir una formación básica en esta materia en un contexto de cambio normativo como el que nos encontramos ahora. En abril del año pasado se aprobó un nuevo reglamento europeo que entra en vigor el 25 de mayo de 2018 y en esa fecha todo el sector público, privado, empresarial, administración tiene que cumplir y acreditar el cumplimiento de este reglamento. Para eso queremos apoyar este nivel de cumplimiento en base a la utilización de herramientas de formación del personal. Hace ya varios años, en el año 2010, la Comisión Europea presentó una herramienta, un nuevo análisis denominado un enfoque global de la protección de datos personales en la Unión Europea, que tenía como finalidad constatar, y así lo hizo a lo largo de los 2 años siguientes, el importantísimo nivel de utilización y de negocio que tenían los datos personales en la Unión Europea. Prácticamente todas las empresas, todas, utilizan de una forma u otra datos personales como eje de su negocio. Esta constatación lleva a la Comisión Europea a presentar el 25 de enero de 2012 un proyecto, que lo era en su momento, de Reglamento Europeo de Protección de Datos que va dirigido a regular básicamente dos cuestiones. Por un lado, la protección de datos, el derecho a la protección de datos, mejorar que como ciudadanos tengamos y como clientes, como personas, tengamos una mayor protección del derecho, de este derecho, pero al mismo tiempo mejorar en ese equilibrio la libre circulación de los datos en Europa, que haya un intercambio, que haya una comunicación comercial de datos y que los datos no deben estar necesariamente cerrados y guardados, sino que deben ser utilizados, ¿no? El sector del seguro es un ejemplo. El dato es un elemento esencial del negocio, pero también el sector quiere utilizar ese dato para generar más negocio y por lo tanto tenemos un ámbito muy importante de trabajo. También nos hemos animado a presentar esta iniciativa debido al contexto tecnológico en el que nos encontramos, la utilización de herramientas en la nube, la utilización de herramientas en movilidad, dispositivos móviles. Estas herramientas en la nube, o incluso la combinación de ambos, estas herramientas en la nube vinculadas a dispositivos en movilidad, generan problemas importantes de cumplimiento normativo y de riesgo efectivo. Conocemos a mediadores de seguros, nos han consultado y hemos trabajado para ellos, que han sufrido ataques y problemas de seguridad vinculados a las bases de datos de clientes, incluso a la relación que tienen con compañías aseguradoras, ¿no? Intercambios de datos entre operadores, entre mediadores, entre compañías, centros clínicos, sanitarios, toda esa circulación de información que encima es información de salud, datos de salud de las personas, nos va a generar importantísimos problemas en la materia. Además, tenemos en el ámbito europeo un proyecto de reglamento que regula todo lo que tiene que ver con las comunicaciones comerciales electrónicas, la utilización de medios electrónicos para comercializar, vender, contratar. Todo aquello que utiliza Internet va a tener un nuevo ámbito de actuación. Y acabamos de conocer un proyecto de nueva ley orgánica de protección de datos que verá la luz en los próximos meses y que es la nueva norma que se va a aplicar en el ámbito nacional junto con este Reglamento Europeo de Protección de Datos. Ya vemos que hay una estructura con tres herramientas, con 3 patas, que nos va a servir de eje para la explicación a lo largo del curso. En este marco normativo complejo tenemos incógnitas evidentes, existe un verdadero derecho al olvido, pues depende en qué casos sí, en qué casos no. Podemos utilizar proveedores que se encuentran en otros países, incluso fuera de la Unión Europea, pues veremos estas y otras muchas preguntas que nos haremos y que intentaremos responder a lo largo del curso. Y la norma que debemos aplicar además es una norma compleja, surgida de más de 4 años de negociación, de una negociación en el ámbito de las instituciones europeas y de los Estados europeos,
compleja, con conceptos complejos y en algunos casos muy confusos, que intentaremos resolver y simplificar en la medida de lo posible. Surgen nuevos elementos, la información a las personas como clave de la aplicación de la norma, información que incluso se puede dar en dos capas, en distintos formatos, tanto en formato electrónico, vía web, como en formatos de papel más clásicos. El consentimiento de las personas ya no es la clave. Podemos realizar tratamientos médicos, tratamientos de diagnóstico o gestionar datos de personas que ya son clientes en base a conceptos nuevos como el interés legítimo, siempre que ello sea razonado, analizado y limitado en su uso. Debemos disponer de delegado de protección de datos. Los colegios y consejos profesionales deben disponer del delegado. Todos aquellos profesionales que utilizan categorías especiales de datos de una forma importante o que realizan algún tipo de análisis de datos en el ámbito de los seguros es evidente, y en muchos casos de grandes compañías o grandes corredores es claro también. Deberemos tener esta figura del delegado de protección de datos. Y todo en un marco de aplicación de un principio nuevo, el principio de la responsabilidad proactiva. Tratar datos, aplicar la norma, hacerlo correctamente, pero además poder acreditarlo. Esto es algo que para la empresa es bueno. Es evidente que poder acreditar las cosas que has hecho va a permitirte mejorar y va a permitirte evitar sanciones y evitar problemas, ¿no? Por lo tanto, no es nada que sea extraño y que sea complejo, sino al revés, parece algo beneficioso para la empresa. Realizar una aproximación por riesgo, aplicar seguridad basada en el riesgo. En el ámbito de los mediadores y de las compañías de seguros, el riesgo es evidente. Tratamos datos muy importantes, categorías especiales de datos, en muchos casos en movilidad. El mediador es una persona que se desplaza, agentes, corredores son personas que están en movimiento, las compañías tienen flujos de datos en continuo movimiento de unos a otros y se nos plantea especial de riesgos en las relaciones entre corredores, mediadores, agentes, compañías particulares que acuden a estos profesionales, y eso plantea grandes problemas. Debemos tener un registro de tratamientos. Todo esto que hacemos, cómo lo hacemos, esa documentación que generamos, es obligatorio disponer de una herramienta que nos permita tenerla actualizada y realizar ese esfuerzo de acreditación de una forma sencilla. Y además realizar herramientas o disponer de herramientas de verificación actualizadas, auditarnos, verificar el nivel de cumplimiento, porque si no podemos tener sanciones importantes en franjas de hasta 10 millones de euros y hasta 20 millones de euros, que veremos cómo quedan en la versión definitiva de la ley española. Hay que ver, sin embargo, un elemento importante: la utilización o la incorporación de la protección de datos en el ámbito de la empresa nos supone una ventaja competitiva. Todos los que sepamos incorporar estas herramientas en la empresa de una forma fácil y sobre todo acreditable, nos va a permitir presentar el producto o el servicio que llevamos adelante a los clientes de una forma mucho más fácil, mucho más accesible y mucho más protectora de ese derecho, ¿vale? Esto va a ser importante a efectos incluso comerciales. Hemos trabajado en términos de consultoría con muchos departamentos de marketing de empresa grande que ha entendido un valor añadido, ha entendido este valor añadido que tiene la protección y la seguridad. Tenemos riesgos de sanción, ya lo hemos dicho, pero tenemos una alternativa importante de negocio mejorando este área de trabajo dentro del ámbito de la empresa. Tenemos también riesgos de sanciones penales. El Código Penal de 2015 ha incorporado previsiones de sanción penal incluso a personas jurídicas que traten inadecuadamente o permitan el acceso externo o no hagan los deberes, no hagan lo que tienen que hacer para establecer niveles de cumplimiento adecuados. Incluso hemos visto recientemente sanciones económicas a personas concretas, partes de una empresa, personas de una empresa, personas de una administración pública, a los que se dirigen sanciones económicas personales, que van a tener que abonar de una forma personal. Para todo esto, para evitar riesgos de sanciones, para mejorar y presentar esta ventaja competitiva, la formación del personal en la empresa consideramos que es esencial. Para eso hemos iniciado esta dinámica presentando cursos especializados para áreas de negocio profesionales concretos, de tal forma que cada profesional y cada área o cada negocio pueda centrarse en ejemplos y en soluciones concretas a su modelo de negocio,
para conseguir un efecto multiplicador de esta formación en su empresa. Bien, nada más, espero que con esta pequeña aproximación haya quedado claro cuáles son los elementos esenciales de nuestra iniciativa y de esta nueva norma, y espero veros pronto. Muchas gracias y hasta pronto.